Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Narcopresidenta. Y de la patria, porque patria se escribe con A de mujer. Bienvenidos al canal, amigos. Te saluda Jovilini, el cafeinómano. Y en esta ocasión vamos a hablar de Claudia Sheinbaum, la actual presidenta de México y además líder político del Partido Socialista Morena. Partido muy izquierdista, partido muy socialista, que además es la continuación del gobierno anterior, de aquel presidente de los abrazos y no balazos, AMLO, quienes proponen, ella y él, o bueno, mejor dicho, él y ella, una política de transformación. La cuarta transformación, así llaman a las políticas nefastas que, como hemos podido ver durante las últimas semanas, solamente han profundizado un problema que ya ha estado sucumbiendo a México desde hace décadas. La narcopeligrosidad que sufre el mexicano de a pie, e incluso el más acomodado, día a día. Por lo que obviamente, si han estado viendo las noticias, han habido manifestaciones, han habido revuelos en las calles contra ella y su gobierno. Tiene los tentáculos de los criminales, de los narcos, hasta los tetuanos. Por lo que en este presente vídeo hablaremos de ella, y si te incomoda, ahórrate tus estúpidos comentarios y simplemente ve a ver otro vídeo. Socialista de... ¿Qué es eso de la cuarta transformación? La 4T, como también lo suelen llamar, es una idea atractiva pero barata que supo vender bastante bien el señor Andrés Manuel López Obrador, ya que el tipo vendía la idea de que su administración iba a ser la cuarta gran etapa histórica de México, ya que anteriormente a él hubieron tres: la independencia de México, las reformas de Benito Juárez, quien fue el primer presidente indígena de México. Un tipo que le tengo cierto respeto, ya que a pesar de políticas nefastas, socialistas, que llegó a realizar como nacionalizar bienes, pero el tipo separó el Estado de la Iglesia, algo que incluso siendo cristiano no estoy en contra, y además se resistió ante los colonos franceses, algo que a mí en lo personal me parece bien, ya que la colonia francesa fue nefasta para muchísimos países. Muy bien ahí. Y además, aunque de manera bastante tímida, hubo cierto progreso económico. Pero bueno, la tercera sería la Revolución Mexicana, y AMLO entra y dice: mi época, la época de AMLO va a ser la cuarta transformación. Y la narrativa oficial de las 4T era terminar con la corrupción estructural. Por favor, un gobierno socialista no sobrevive sin la corrupción. Y obviamente el pueblo mexicano no estaría en las calles si todo fuera tan limpio. Reducir el poder de las élites políticas y económicas. Por favor, si todavía, aún hoy en día, más que nunca, los tentáculos de los narcos siguen metidos en el gobierno, y es obvio. Empoderar a los sectores pobres. Ya les explicaré cómo empoderó a los pobres. Reorganizar las instituciones del Estado, obviamente para su propio beneficio, y supuestamente iba a cambiar la relación entre el gobierno y el pueblo. Todo eso eran las ideas, las grandes ideas que vendía el partido Morena a un pueblo que esa gente quiere tomar por tonto. Pero en realidad, en el papel, en la práctica, ¿qué significaba todas esas ideas como empoderar a los sectores pobres? Era una expansión masiva de programas sociales como dar becas, pensiones universales, apoyos económicos, y así secuestrar ideológicamente a un sector del pueblo, ya que esas cosas no es nuevo. Pasó en Venezuela, pasó también en Argentina con los Kirchner, y cuando se acaba la plata, cuando ya no hay más de dónde sacar, pues ahí es donde el pueblo empieza a sufrir,
empieza a molestarse. Y además es increíble ver que un sector del pueblo sigue reclamando esas mismas políticas que una y otra vez a lo largo de la historia se han demostrado que fracasan en donde sea que se aplican. Así como hubo un antes y un después de la primera, de la independencia, un antes y un después de la reforma con Benito Juárez, un antes y un después de la revolución. Aquí en Morelos siempre recordamos al gran Emiliano Zapata. También en la Cuarta Transformación hay un antes y un después. El pueblo de México en 2018 tomó la decisión de cambiar su historia. Tomó la decisión de tener en sus manos su destino. Y después de 6 años, el pueblo de México una vez más ratificó que quiere seguir gobernando su patria, que quiere seguir gobernando su nación. Y por eso hablamos de continuidad, porque tenemos los mismos principios, las mismas causas. Nuestros adversarios quisieran que nos diferenciáramos. Pero ¿por qué nos vamos a diferenciar si venimos luchando desde hace muchos años juntos por una causa principal, que es la justicia social, la justicia ambiental, la justicia cultural también? Todas las justicias que engloban en este momento lo que es la Cuarta Transformación. Ahí están las masacres. Un actor más, me tocó a mí dirigir el movimiento, pero esta lucha la hemos iniciado desde hace muchos años con la participación de mucha gente, dirigentes indígenas, campesinos, gente del pueblo, obreros, intelectuales, mujeres, hombres. Desde hace cerca de 50 años yo empecé a trabajar en favor de los pobres en 1977 y me voy ahora a finales de septiembre, 47 años después. Pero además, si tomo en cuenta el tiempo que estuve en la universidad y que estudié ciencia política y que desde entonces he estado luchando por la transformación de México, pues son 50 años, o sea, ya es bastante. Acabo de escribir mi último libro político, que se llama Gracias, y estoy haciendo un repaso de toda mi vida pública. Sheinbaum ha tratado de imitar, de emular a AMLO, ya que, como saben, es el jefe de la Cuarta Transformación, el líder. Y obviamente, espero haberles puesto clips de ella en un principio que hablaba normal, porque escuchar a estos dos hablar, literalmente, palabra por palabra, desespera. Sientes que te va a dar un derrame cerebral. Algo que no sé cómo lo hacen los mexicanos para escuchar a esta tipa todas las mañanas. Y además se ve que está imitando a AMLO. Pero ella obviamente no es AMLO, porque como ya han visto, AMLO ha sido político durante toda su vida. Estudió ciencias políticas y de ahí administrador público de por vida. No ha hecho más nada en su vida que no sea política, típico de los socialistas. En cambio ella, aun siendo socialista, sí es científica, es una académica. Aunque, bueno, durante su mandato parece no tener muchas luces. Dice unas incoherencias que uno se queda y dice, en realidad esta científica está al nivel de Maduro y Petro.
Bueno, habría que ver qué le pasó a esta persona en el camino para que hoy en día parezca una absoluta retrasada mental. Pero bueno, yo creo que más que nada finge ser así, finge hablar de manera suave y tal, para ir engañando al pueblo. Una de las decisiones más controversiales que ha hecho durante su mandato, y de hecho incluso ha sido criticada por la izquierda, sorprendente, pero así ha sido, fue las reformas institucionales en el Poder Judicial, ya que defendió el poder elegir directamente a los jueces, una decisión que suele ser uno de los pasos previos a una dictadura, ya que con esa decisión se mandó al garete la separación de poderes, porque se supone que en los países de primer mundo debe de haber separación de poderes, y el Poder Judicial no debería de estar de coqueteo con el Poder Ejecutivo. Y además la participación para aquella vez fue bajísima, fue de alrededor de un 13%, muy cuestionable. E incluso tú, siendo socialista, si es que lo eres, espero que no, tienes que admitir que ese es un ataque directo a la institucionalidad y a la separación y el balance y el buen equilibrio entre los distintos poderes, dejando en paz al Poder Judicial. En los últimos 12 meses vivimos transformaciones legislativas profundas. Se aprobaron 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes que resarcen una parte del daño provocado por el periodo neoliberal y fortalecen los derechos sociales, la sustentabilidad, la soberanía, la libertad y la democracia. Quiero destacar las más importantes. 1. Reforma al Poder Judicial que permitió en junio de 2025 elecciones libres para ministras y ministros de la Corte, magistradas, magistrados y jueces. Bienvenido el nuevo Poder Judicial. Un hecho inédito y profundamente democrático. Se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia para todas y para todos, un verdadero Estado de Derecho. 2. Incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. 3. Reforma al artículo 2 para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo, donde no hay Estado de Derecho y donde todo es extrajudicial y donde se impone, ahí sí, la violencia del Estado. Ese es el verdadero autoritarismo, el regreso a la guerra contra el narco, porque ellos dicen que somos autoritarios. No, nosotros defendemos la ley y claro que el trabajo que se tiene que hacer para seguir pacificando el país y disminuir los delitos de alto impacto. Pero eso es lo que está de fondo, más allá del uso de palabras altisonantes, de groserías, eso es secundario. Lo fundamental es que representamos dos proyectos de nación. El 1 de noviembre ocurrió un asesinato que desató masivas protestas en todas las grandes ciudades de México. El asesinato del Bukele mexicano, el señor Carlos Manzo. Ante eso, Claudia Sheinbaum hizo de lo peor que le podrías hacer a un mexicano, tomarlo por tonto, haciendo declaraciones bastante vagas sobre la situación cuando la magnitud de lo que ocurrió no daba para medias tintas, por lo que obviamente muchos jóvenes se enfurecieron, salieron a las calles, sobre todo aquellos jóvenes conocidos como la generación Z,
Esa generación que nació en el año 1999 hasta 2005, me parece. Y además, otra cosa que indignó bastante a la población es que para el día de las protestas hubo bastante brutalidad policial. E incluso agentes de la policía con machetes detrás de un muro de hierro que ella construyó con sus propias manos. Ahí estaban esos agentes con machetes tratando de picar a manifestantes. Nuestra solidaridad y condolencias a la familia, a sus seres queridos. El día de ayer estuvimos en contacto con la familia. La presidenta afirmó que no habrá impunidad en este caso. Dijo que van a continuar las indagatorias hasta dar con los responsables, no solamente materiales, sino también con los autores intelectuales del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. ¡Dale los pedazos de mierda con un puto machete! ¡Con un puto machete! Este sábado 15 de noviembre, una protesta convocada por el movimiento conocido como Generación Z México terminó en disturbios frente al Palacio Nacional en la Ciudad de México, luego de una marcha que inició de forma pacífica y que reunió a miles de personas de distintas edades. Y además también mencionar y denunciar cómo Claudia Sheinbaum llegó a mostrar rostros de jóvenes influencers mexicanos que denunciaban todo lo que pasa en el tema del crimen organizado, una situación que obviamente tiene muy preocupados a muchísimos mexicanos, al menos que seas pues el típico socialista promedio que cree que todo lo que hace Sheinbaum está bien. Así que nada, muchachos, ya no me queda más espacio en la laptop, por lo que el programa se queda hasta aquí, pero no sin antes promocionar un poco mi Instagram, donde me puedes encontrar como Joelini, el cafeinómano, donde publico noticias a diario. Así que seguirme por allá, y además si quieres apoyar ese proyecto puedes empezar desde $3 e incluso hasta 10 si eres generoso. Así que nada, muchachos, un abrazo enorme, espero que les haya gustado el reporte y nada, mi nombre es Joelini, el cafeinómano, y será hasta un próximo reporte.